Hola a todos, soy Lee Carroll y vamos a llamar estas reuniones Transmitiendo con Lee. Y son reuniones gratis y están sucediéndose en un momento difícil, un momento en que todo está quieto en nuestra historia. De hecho, algo único en la humanidad. Hoy es abril 6 cuando estamos haciendo esto y estamos todos separados y en lugares aislados. Yo estoy llegando a ustedes desde mi estudio en California con mi técnico Carl y luego tendremos a otra persona y será el invitado que tendremos hoy. Y eso es todo lo de hoy. Cuando estamos hablando de cosas de virus y todo eso, ustedes están recibiendo mucha información en las noticias. Vamos a darles algo que es muy especial, muy informativo, muy preciso. Por eso estamos trayendo a John Ryan. John Ryan está en Ottawa, Canadá. Él es un médico certificado y está trabajando en Ottawa, en un hospital. Él hace medicina basada en la energía también y tiene 2 libros de su autoría con una idea completamente diferente. Las cosas que nos va a decir sobre esto van a ser muy diferentes, cosas totalmente diferentes. Y estoy trayéndolo a propósito, muy a propósito. Lo hemos programado y es posible que lo programemos de nuevo, porque lo que él tiene para decirnos sobre estas cosas, saben, esto no es un desastre y calamidad. Hay una parte edificante en esto y ustedes lo van a ver, y lo van a ver como él trae incluso alguna información de Cryon. Entonces vayamos a Ottawa y digamos, hola John. Hola Lee, es muy agradable unirme a ti hoy y a todas las personas que están escuchando. Gracias por tenerme aquí, aprecio la oportunidad. Bienvenido para dar un mensaje edificante a la gente sobre lo que está sucediendo. ¿Saben? Va a ser maravilloso tener un mensaje edificante de un médico, porque estamos viendo muchos médicos en las noticias que están contando estas cosas que no son edificantes. Entonces estoy muy interesante. Yo he visto tus láminas de la presentación, pero no he visto la presentación, entonces voy a estar aquí pegado poniendo atención a tu presentación. Gracias, Lee. Sí, vamos a hablar sobre el virus y un poquito sobre el proceso del virus para que la gente comprenda, pero utilizaremos eso realmente como un fundamento, como una base para hablar de la sabiduría y cómo el entendimiento de la mecánica y la ciencia de la infección y cómo podemos estar seguros y también todas las otras cosas que tenemos que comprender para seguir por estos tiempos con gracia y con equilibrio. Un poquito de conocimiento puede llegar a crear ese equilibrio. Entonces miraremos las cosas al punto en que necesitemos entenderlas y luego veremos cuál es el catalizador y cómo podremos prosperar y florecer en estas épocas. ¿Será eso posible? No podría imaginarme algo mejor. Siento tanta paz con esto porque ya es momento en que la gente escuche algo que sea diferente de lo que están escuchando en las noticias y de alguien como tú que es un experto y que también está trabajando allá en las trincheras en el hospital. Gracias de nuevo. Realmente es un placer para mí estar aquí. Entonces, digamos que vamos a comenzar la conferencia y John, voy a entregarte entonces ahora y yo sé que tienes unas láminas, entonces adelante. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a darle una mirada a todo el fenómeno de lo que está pasando hoy, desde la perspectiva de cómo florecer y crecer en unos momentos de cambio catalítico. Vamos a hablar algo de ciencia, del fenómeno del COVID-19, la ciencia que hay detrás de eso, y luego vamos a mirar también la metafísica que podremos también comprender y cómo esto se aplica a cada uno y lo que ustedes necesitan saber para poder pasar por esta travesía de la pandemia con gracia y con equilibrio. Entonces, podemos decir muchas cosas sobre lo que está sucediendo en el planeta hoy en día, y estoy seguro que estamos aburridos y cansados de escuchar todo lo que está sucediendo, puesto que es lo más importante que está sucediendo ahora en el planeta. Pero si podemos decir algo, es que hay un cambio sobre nosotros, y es un cambio masivo, es global, está tocando todos los aspectos de la vida, y va a tocar a cada persona de alguna manera, y de hecho, de maneras múltiples va a tocar a cada persona, pero lo que es muy importante comprender es que tiene la capacidad de llegar a las grietas de nuestra conciencia y realmente descubrir esos miedos que tenemos allí acechándonos. Toca nuestra salud, nuestra situación financiera,
nuestra familia, las instituciones de las que dependemos para apoyo, las relaciones de comunidad, las relaciones nacionales e internacionales, y más y más. No hay nada que no tenga un impacto. Entonces, todo tipo de miedos pueden evocarse de esto. Y, por supuesto, esto se propaga por diferentes medios de comunicación que están tratando de hacer su trabajo de informarnos, pero lo hacen de una manera tan sensacionalista y eso contribuye al miedo que tenemos en unos tiempos como esto. Pero el resultado extraño de lo que está sucediendo es que mientras todo esto sucede a nuestro alrededor, eso nos está empujando adentro, está haciendo que nos aislemos y que nos adentremos en nosotros mismos, nos tengamos una distancia social y también que de una manera más consciente o de una manera más espiritual, eso también nos está haciendo adentrarnos en nosotros mismos para examinarnos y vivir esta experiencia como un proceso de crecimiento y de desarrollo. Y entonces, cuando ustedes lo miran desde una perspectiva más alta o desde una experiencia espiritual, tiene mucha sabiduría y sé que es muy poco pronto en la pandemia para hablar de cambios polianas, pero es muy importante que comprendamos el proceso y el panorama más grande para que no perdamos el equilibrio a medida que damos los pasos para pasar esto con sabiduría. Hay un proverbio que dice: ustedes viven en tiempos interesantes. Y sí, creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes y creo que se van a poner más y más interesantes a medida que llegamos a los días que están por delante. Ahora, a medida que el peso de este fenómeno presiona sobre nosotros, creo que esta figura encapsula el viaje, porque es un tiempo de mucho peso. Hay tantas cosas sucediendo, tanto miedo, tanta información llegándonos de diferente manera. Realmente esto pesa sobre nosotros desde la perspectiva de la conciencia. Y si miramos atrás los próximos días, veremos que este fue un tiempo muy importante del planeta. Y yo digo eventualmente porque yo comprendo que tanta gente en este momento están capturados en su propia experiencia personal y pierden miembros de su familia y están por el duelo de la pérdida de alguien a quien amaban mucho. Y no hay palabras para neutralizar eso en estos momentos de dolor y de duelo. Entonces, ser sensibles a ese elemento de las cosas, nosotros comprendemos que vamos a hablar ahora desde un panorama un poco más alto, porque si logramos comprender, veremos por qué este evento es tan importante y el potencial que puede salir de un evento como este, de cara a toda la tristeza y la tragedia que sale de él, pero hay un panorama más grande. Entonces vamos a detenernos por un momento y a examinar que cuando nos vemos en una crisis, hay una tendencia de los seres humanos a entrar en el modo de sobrevivencia, y lo hemos visto en las noticias, las historias de personas comprando todo el papel toalete y todo lo que hay en el supermercado y dejando a otras personas sin eso. Cuando estamos en modo de sobrevivencia, eso tiene la tendencia de empujar a la humanidad a demostrar lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Y entonces, mientras esto está sucediendo, también vemos ejemplos increíbles de comunidades, de espiritualidad, de comunidad. Y vemos héroes, personas que se ponen en peligro, en la línea del frente para llevar sanación y tratamiento a personas que lo necesitan. Y para apoyar a la comunidad, los que trabajan en los supermercados y en los trabajos esenciales, todos están yendo ahí, son héroes para mí porque están poniéndose ahí. Están conscientes del peligro, pero están haciéndolo de buen corazón y con mucho potencial para manifestar amor en estos tiempos de gran crisis. Entonces, cuando nos detenemos por un momento y pensamos en esto y honramos a estas personas, hay una oportunidad no solamente para sobrevivir, sino también para florecer y crecer. Y vamos a hablarles de todo lo que hay que entender sobre esta pandemia en todo su espectro. Y no es solo pasarla, sino realmente crecer y prosperar a través de ella a medida que llegamos a los días después. Entonces, este es mi mejor consejo. Mantengámonos
calmados y miremos la pandemia desde la perspectiva de comprender lo que está sucediendo y qué podemos hacer con esa información de una manera inteligente para que eso nos ayude a seguir a través de la pandemia hasta el otro lado y en ese otro lado donde podamos ver algunos de los cambios de los que hablaremos en el futuro. Entonces, por unos minutos miremos al virus en sí mismo. No quiero pasar mucho tiempo hablando sobre el virus, pero sí escucho que hay gente que dice, no hablemos del virus, no mencionemos el nombre, porque si lo ignoramos, se irá. Pero yo soy alguien que haga una propuesta de inteligencia sabia. Y cuando comenzamos a entender el fenómeno del virus y la ciencia detrás del virus, comenzamos a comprender cómo reaccionar y cómo responder con inteligencia, con gracia y con equilibrio. Y entonces, mucho ya hemos aprendido sobre este virus y podemos utilizar ese conocimiento. Y este conocimiento es el que está siendo utilizado para hacer las recomendaciones que se están haciendo desde los cuerpos de la salud pública, del sistema de salud pública y de los gobiernos. Yo sé entonces que eso es quizás demasiado pesado o muy opresivo, pero si ustedes comprenden la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo, verán la sabiduría en todas esas medidas y podrán relacionarse con eso de una manera equilibrada y saludable. Este virus en sí mismo es un coronavirus. Está en un grupo de virus que son virus del ARN. Nosotros conocemos más al ADN. El ARN es como el ADN. Es un mensajero, un nucleótido, una cadena de nucleótidos que trabaja con el ARN en el núcleo de la célula. Y estos virus lo que son pequeños pedacitos de ARN encapsulados por una cápsula protectora. Y entonces hay como una cápsula alrededor del ARN y ese ARN puede infectar o entrar a una célula huésped. Es importante entender que un virus en sí mismo ni siquiera es una entidad viva. Un virus no puede reproducirse a sí mismo. Por definición, un organismo vivo tiene que ser capaz de reproducirse. Un virus es tan solo un pedazo de ADN o de ARN y solamente puede reproducirse cuando entra a una célula huésped. Entonces, el ARN tiene que adherirse a sí mismo a una célula viva, como las células de nuestro cuerpo, y cuando lo hace, entonces puede reproducirse utilizando el mecanismo del núcleo en esa célula. Y entonces, estos virus son comunes, han estado alrededor por mucho tiempo y hay muchos de ellos. Hemos estado expuestos a muchos coronavirus y la población ha estado expuesta a varios tipos de coronavirus. Este es un tipo diferente. Entonces, estos tipos de virus tienden a causar infecciones y problemas respiratorios, y eso lo hemos visto en el pasado, en infecciones que van por las poblaciones con diferentes tipos de gripe o de flu. Pero en los últimos años ha habido un grupo nuevo de virus y son un poquito más virulentos, por lo tanto un poco más atemorizantes para la población humana. Seguramente ustedes han escuchado del SARS y del MERS, que causan enfermedades respiratorias y el potencial de que las personas puedan morir por el hecho de que afectan los pulmones. Entonces, este virus fue llamado coronavirus nuevo o coronavirus nuevo 2019. Voy a explicarles la nomenclatura del COVID. Entonces, 2019 y CoV fue el nombre original del virus, coronavirus, y se reconoció que era de la familia de los SARS. Entonces se llamó SARS-CoV-2. Cuando la persona lleva el virus y comienza a producir una infección en el cuerpo, ya se llama entonces coronavirus disease, enfermedad 2019. Entonces, el nombre del proceso de la enfermedad es COVID-19. Eso es diferente al nombre del virus, que es coronavirus. Es lo mismo que el virus HIV y el virus de la enfermedad del SIDA. Lo que sucede, si ustedes ven una foto del virus, en la superficie del virus hay unas proyecciones como unas pequeñas espinas que parecen sobresalir de la superficie del virus. Y estas son proteínas que salen de la superficie y crean puntos de adherencia. Y son estas pequeñas espinas que le permiten adherirse a una célula humana sana. Y entonces ellas se adhieren a un
receptor que se llama ACE2. Eso no es importante. Lo importante es que estas proteínas están en los alveolos de los pulmones y por eso es que los pulmones son tan susceptibles a este virus. Entonces las personas se preguntan, bueno, ¿de dónde vino esto? Bueno, muchos de estos virus viven en diferentes especies, en diferentes tipos de organismos. Hay algunos virus que tienden a vivir en animales y ocasionalmente hay una transmisión zoonótica. Esa es una gran palabra que significa que se transfiere de un animal a una persona. Entonces, la creencia es que algunos de estos virus son zoonóticos, se transfieren al ser humano a veces. Estos virus también son utilizados en experimentaciones científicas. Algunos están en laboratorios y se utilizan en diferentes tipos de experimentos y entonces no sabemos realmente el punto de origen de este virus o cómo el virus logró entrar a la población humana en este momento del tiempo. Pero estas son las dos teorías más probables. Y hay otras teorías que dicen que vino de otras cosas por haber estimulado mucho el sistema inmune. Y voy a detenerme aquí y a ponerle un poquito de sentido común a esta conversación. Tienen que estar conscientes de esas teorías de conspiración que generalmente llegan cuando sucede esta cosa. Luego llegan los días en que entenderemos esto y entenderemos de dónde vino este virus. Y cuando lo hagamos va a ayudarnos a hacer cambios en nuestro sistema científico y en nuestro sistema político y así y así. Pero por ahora no es tan importante de dónde vino. No importa en este momento. Lo que sí es importante es comprender que no debemos ponerle demasiada atención a de dónde vino ni ponerle atención a esas teorías de conspiración. Solo quieren que te paniques, que te asustes y que hay algo allá atrás que está ahí para agarrarte. Pero eso está lejos de la realidad. Los virus ocurren naturalmente y la forma como esto entró a la población humana se sabrá algún día. Por ahora hablemos del problema, está entre nosotros y entonces vamos a utilizar nuestra sabiduría para lograr atravesar la pandemia. Esta es una pequeña diapositiva para comprender cómo es que el virus hace su magia. Aquí está, se adhiere a la célula del huésped, digamos una célula de un alvéolo. Entonces se le quita la cápsula y entra al núcleo y utiliza el mecanismo que hay en la célula para reproducir el ARN y para reproducir las proteínas para hacer nuevas cubiertas. Entonces este ARN y ese material que hace la cubierta se une, se vuelve un nuevo virus y ese virus vuelve otra vez a la membrana de la célula y sale y se libera. Entonces el virus pasa por la célula y hace muchas copias y entonces una cantidad de nuevos virus son liberadas. Y como estamos hablando de un virus de un pulmón, cuando el virus se libera va a estar en las secreciones o en el agua o en la saliva, lo que está en el sistema respiratorio. Entonces las secreciones de una persona que lleva el virus son los vectores a través de los cuales el virus se esparce del huésped a otra persona. Y esto es importante en un minuto cuando miremos los mecanismos de cómo se esparce. Lo otro que hay que comprender aquí es que cuando una persona está esparciendo el virus, es posible que sea o no sea sintomático en ese momento cuando lo están haciendo. Y entonces hay muchas enfermedades parecidas al flu, a la gripe, que solamente son infecciosas cuando las personas son infecciosas, o sea, y ahí es cuando esparcen el virus. Pero parece de la ciencia de hoy en día que este virus puede ser liberado o esparcido antes de que una persona sepa que lo tiene. Entonces es por esto que genera mucha preocupación sobre cómo podemos de hecho esparcir este virus. Pero si comprendemos que esto puede suceder antes de que se conozca que la persona está infectada, esto nos ayudará a planear y a responder con inteligencia y con sabiduría. Entonces, hay personas que parecen estar infectadas con el virus y que desarrollan una inmunidad y no tienen síntomas. Y eso parece que es la mayoría de la gente. Hay otro grupo de personas que desarrollan síntomas suaves y otras personas que desarrollan una enfermedad más seria. Pero estos últimos son un porcentaje muy pequeño de la mayoría. Las personas que se enferman muy graves son muy pocas comparada con el número total de personas que desarrollan la infección. ¿Qué sucede cuando tienes un virus en tu cuerpo? Bueno, lo interesante es que no es el virus el que causa
causa todas las cosas que vemos. Es el sistema inmune en tu cuerpo respondiendo al virus el que hace esto. Cuando tu cuerpo comienza a luchar contra la infección o al invasor, hace todo tipo de cosas para ayudarse a hacer esto y para ser exitoso. Desarrolla una fiebre para incrementar la temperatura del cuerpo, aumentan las células, los glóbulos blancos para ir y luchar contra la infección y removerlo. Y son todas estas cosas las que causan los síntomas primarios de la infección. La fiebre y luego los escalofríos, las náuseas, el vómito y la diarrea algunas veces. Las personas comienzan a desarrollar tos y dolor en el pecho a medida que hay inflamación en los pulmones. Entonces, una persona que tiene una infección o una neumonía viral comienza a toser y entonces hay un poco de moco, incluso algo de sangre y a veces les falta la respiración. Ese es un síntoma directo de la neumonía en sí misma. A medida que la enfermedad progresa en las personas que adquieren la enfermedad más seria, esto se vuelve peor. Entonces, el reto para los humanos es que muchos de estos síntomas se parecen a otros de otras enfermedades. Los principales del coronavirus son fiebre, tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Y a veces esto también sucede cuando tenemos una gripe común o también cuando tenemos alergias. Entonces, es necesario comprender esto, porque esta también es la época de las flu y de las alergias. Entonces, no todo el que tenga estos síntomas es porque tenga el coronavirus. Entonces, necesitamos utilizar el sentido común, pero cuando tengas esos síntomas atribuibles al coronavirus, es importante que estés consciente de eso y hagas las cosas que debes hacer al respecto. Pensé que sería interesante poner aquí un poquito de radiología, que es la medicina que yo hago. Esta es una radiografía del pecho en un paciente que tiene una infección de coronavirus y pueden ver la flecha a la izquierda señala un área blanca y todo el tejido alrededor es negro. Y la razón por la que es negro es porque el pulmón, el tejido está lleno de aire. Lo que sucede cuando tienes una infección es que el cuerpo reacciona y entonces hay inflamación y entonces hay secreciones y todas estas cosas y esa inflamación, entonces el espacio de aire se llena con ese fluido y crea un área que no puede intercambiar el oxígeno. Entonces, cuando miras un pulmón sano, la parte negra, los pulmones están acostumbrados a traer oxígeno y oxigenar el cuerpo. Si hay una infección, entonces hay una parte del pulmón que no está trabajando también. Ahora, en esta persona es una neumonía muy pequeña, porque la mayoría del pulmón aquí funcionará muy bien, entonces no tendrían problemas para respirar ni en el nivel de oxígeno en tu cuerpo, pero lo que puede suceder es que en un poco número de personas eso progresa. Entonces, si eso sucede, hay más inflamación en los pulmones y entonces se hace más diferente que la persona pueda hacer el intercambio de oxígeno. Entonces, esta persona tendrá problemas con su respiración y es esta persona la que necesitará más atención médica, incluso ir al hospital. Entonces, en estas pocas personas esto es lo que está sucediendo y esto es lo que lleva a todo lo que se habla sobre los ventiladores. Cuando una persona necesita ayuda del sistema médico, lo que pasa es que entran al hospital y necesitan ventiladores para incrementar el nivel de oxígeno en el cuerpo y haciendo eso puedes entonces cuidar al cuerpo mientras pasa la parte aguda de la enfermedad y le permites al cuerpo salir al otro lado para que pueda ya relajarse o sanar. Entonces, por eso se necesitan los ventiladores y son tan importantes. Y ustedes escuchan todo lo que se habla de que no hay suficientes y todo el drama relacionado con eso. Entonces, sabiendo eso, vamos a entender cómo se esparce este virus. Se esparce en las goticas de las secreciones de las personas que tienen el virus, las goticas de la saliva o cuando se tose o se estornuda. Y hay dos maneras como la persona puede quedar expuesto a esto. Si alguien habla directamente o tose sobre ti, puede haber una transmisión directa. Entonces, por eso es importante entender el concepto de la distancia social, estar como a 2 metros
centímetros de la persona. Así, si tosemos, entonces la tos, las goticas no van a caer en otra persona. Entonces aceptemos que debemos quedarnos un poco separados de la otra persona. Eso ayuda a detener el esparcimiento de la enfermedad. Ahora, hay una diferencia entre enfermedades que se provocan por goticas o las que se provocan por aerosoles. Y esto es importante porque las que son por aerosol sucede cuando los virus son llevados en pequeñas partículas en el aire y penetran las máscaras y los tapabocas. Y entonces para esto se necesita una máscara más complicada, se llama la máscara N. Es una máscara que impide que entre cualquier cosa. Pero eso solo necesita ser utilizada en un hospital. Una máscara normal o un tapabocas normal para cirugía es lo que se necesita. Y si estamos a distancia social, de hecho ni siquiera se necesita el tapabocas. Sin embargo, las goticas también pueden caer en cosas. La persona tose en su mano y pone la mano en el botón de la puerta, entonces el virus se transmite a la chapa de la puerta. Entonces la otra recomendación es que siempre estés lavándote las manos después de cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. Si vas a buscar mercado, siempre deberías lavar tus manos y lavar todos los objetos. Entonces, al comprender la ciencia que hay detrás de esta transmisión, tú ves cuáles son las recomendaciones y por qué están siendo enforzadas. Y no son tontas, son inteligentes y son racionales y debes seguirlas. Cuando estás afuera, en público, si te mantienes un poco aislado de los otros, si usas guantes, si quieres utilizar el tapabocas y cuando regresas a casa te lavas las manos y lavas la superficie de cualquier cosa que traigas a la casa. Tan solo haciendo simplemente eso, la probabilidad de que tengas el virus, de que obtengas el virus es muy, muy baja. Entonces, al comprender la ciencia detrás de todo, ya sabes qué tipo de recomendaciones tienes que seguir. Ahora esto es muy bien conocido: lavar tus manos, toser en el codo, lavar tus manos después de toser o estornudar, no tocar tu cara mientras estás en el público o cuando llegas a casa hasta que te laves las manos, evitar contacto físico con la gente por estos tiempos y también evitar viajes innecesarios. Todas estas recomendaciones han sido puestas por el gobierno y las agencias de salud. No son draconianas, tienen sentido cuando comprendes la ciencia de la infección y entonces tienes que acoger esas recomendaciones y sin importar lo que la gente esté diciendo desde el nivel local de los gobiernos, si tú comprendes la ciencia del virus, tú mismo sabrás lo que debes hacer. Y lo más importante es el conocimiento en este sentido. Ahora hablemos de otras palabras que escuchamos mucho, este concepto de pandemia. Eso lo que significa es que es una infección que se esparce rápidamente. Si hay una infección en una guardería o en un lugar de adultos, eso es un brote. Una epidemia es cuando toca a más gente en un clúster o en una comunidad de personas, y una pandemia es una infección que se esparce a diferentes áreas y en este caso todo el mundo e involucra a mucha gente. Pandemia entonces es una palabra que se utiliza en términos epidemiológicos y que explica el esparcimiento geográfico en los humanos por todo el mundo. El otro concepto es lo de aplanar la curva. Escuchamos esto mucho y esto es importante, y sí es importante comprenderlo. Acá hay una gráfica del CDC que explica cuando la infección comienza y se va esparciendo a diferentes personas y no hacemos nada al respecto, la infección crece rápidamente y luego llega a un pico. El problema es que este es el nivel del sistema de salud pública. Esto define el número de camas en un hospital y unidades de cuidado intensivo. Entonces, si la infección crece, sobrepasa la capacidad del sistema de salud y entonces las personas que están tratando de cuidar a las personas que están más seriamente infectadas verán que ya no tienen dónde poner a estos pacientes. Entonces, los pacientes colapsan y ya no tienen capacidad, y eso es lo que está sucediendo en lugares como Italia y Nueva York, donde están teniendo que
que hacer hospitales en lugares distintos del sistema de salud. Pero si hacemos lo que se nos pide hacer, como el aislamiento social, lo que sucede es que ese pico no se da. Sucede con una velocidad mucho más rápida porque la transmisión se desacelera y eso permite que el sistema de salud responda al problema sin quedar sobrecogido. Sí, eso significa que la infección dura un poquito más largo, pero no hace ese pico y lo hace de una manera controlada. Entonces podemos vivir a través de él sin el estrés, sin la urgencia de no tener recursos y las cosas de las que se habla en estos días en las noticias. Entonces, el autocuidado es lo más importante que tú tienes que comprender como persona. Entonces, quiero repasar la ciencia detrás de la infección para que comprendas lo sencillo que es saber qué debes hacer. Y la mejor cura es prevenirlo. Y prevenirlo lo puedes hacer si tienes el conocimiento de lo que está sucediendo, y esa será la razón para escoger lo que haces o no haces. Tendrás que comprender que cuidarte a ti mismo es lo más importante. Me encanta esta figura en un avión que cuando cae la bolsa de oxígeno se le dice a la mamá que primero se auxilie a sí misma. La madre, en otras palabras, tienes que cuidarte a ti mismo para poder cuidar a los otros. Si comienzas a cuidar primero a tu niño, que esa sería tu respuesta innata, pero no te has puesto la máscara de oxígeno, te vas a debilitar por no tener oxígeno. Y aquí es lo mismo. Si te cuidas a ti mismo y a tu cuerpo y tu psicología y las cosas de las que vamos a hablar ahora, vas a darte cuenta que estarás en la posibilidad de ayudar a otras personas de una manera equilibrada. Y lo simpático de esto es que es un momento para que tengamos una mentalidad de comunidad. Y lo extraño es que ahorita la manera de cuidar a la comunidad es estar aislado. Es como una paradoja, haciendo las cosas que podemos hacer bien, pero estamos aislados físicamente. Pero estamos socialmente aislados, pero aún así podemos estar involucrados socialmente, podemos hablar virtualmente, en webinarios, a través de la red para comunicarte con tu familia, con Facebook, con Zoom. Entonces puedes seguir comprometido con tu comunidad y con tu persona a pesar de estar físicamente aislado. Pero es importante hacer eso en este momento. Entonces vamos a hablar por unos pocos minutos sobre cómo autocuidarte para mejorar la inmunidad. Y esto es una parte muy 3D. Después, más adelante, hablaré de cosas más esotéricas. Pero por ahora, hablemos de cosas que podemos hacer que tienen mucho sentido. Y lo más fácil para hacerlo es que te veas a ti mismo como un ser multicapas. Como humano tienes un cuerpo físico, una capacidad mental, una capacidad emocional y una parte espiritual. Y lo que realmente nos trae equilibrio y salud es cuando estas cuatro cosas operan coherentemente. Y entonces aprendemos a nutrir nuestro cuerpo físico, aprendemos a vivir emocionalmente de una manera que no nos noquee, que no nos desequilibre. Utilizamos nuestra mente para seguir avanzando y para escuchar mensajes edificantes y para salir de la tendencia de ser negativos. Y espiritualmente podemos depender de muchos tipos de inspiración que nos pueden ayudar. Ahora, es difícil hablar de ellos aisladamente porque no existen aisladamente, existen juntos. Podemos separarlos para comprender. Y si realmente le damos a cada parte de nosotros lo que necesitamos, a cada nivel de nuestro ser lo que necesitamos, veremos que se establece una coherencia y un equilibrio en nosotros y podremos tender una cara feliz en medio de todo esto. Entonces, desde una perspectiva general, a tanta gente se le pide quedarse en casa. Sabemos que normalmente nos falta dormir más. Este es un tiempo maravilloso para dormir más, para hacer cosas que tú sabes que son relajantes y que disfrutas, para hacer hobbies, hacer yoga, estiramientos, leer. Puedes también salir un poquito afuera si sigues las reglas del aislamiento social y puedes ir y tomar una caminada en la naturaleza o tomar un baño y la lista podría ser más, pero tú sabes a qué respondes mejor. Date el permiso y el privilegio y la oportunidad de hacer esto y decir sí, esto es importante y es momento para hacerlo en este momento. Me encanta esta caricatura a la derecha, tratar de hacer yoga si tienes una mascota. Creo que ustedes podrán entender esto.
A nivel físico, lo más importante en esta lista, yo creo que es la alimentación. Entonces, mientras estamos ahí en la casa mirando televisión, no es bueno llenarte de chocolates y de comida chatarra. Por supuesto, puedes tener un chocolate, pero es un tiempo para tener buena alimentación. Nutre tu cuerpo con cosas que contienen vitaminas y minerales y todas las cosas que sabemos que son buenas para nosotros. Come vegetales, arroz y frutas, un poco menos de azúcar y esas cosas que se nos dicen generalmente en los consejos de salud, para darle a tu cuerpo un fundamento para que opere bien, para que el sistema inmune responda bien y opere bien. Entonces, aliméntate con buena comida, comida saludable, orgánica. Hay algunos suplementos que la gente recomienda, como la vitamina C, el selenio, las hierbas como la equinacia, el ajo o champiñones o hongos. Estas cosas varias han sido mostradas y en estudios científicos se ha visto que apoyan el sistema inmune, especialmente ahora que hay esta infección. Entonces puedes considerar hacerlas, pero esto es secundario, en mi opinión, a la manera de alimentarte. Puedes utilizarlas si quieres realzar un poco tu sistema inmune. A nivel emocional, creo que lo más importante no es lo que hagas, sino lo que no hagas. Y esto es no sobre reacciones a los medios de comunicación o cuando tienes conversaciones con tus amigos. Hay una tendencia a dramatizar las cosas y al hacer esto, por supuesto, nos ponemos muy emocionales y sobre reaccionamos y entonces comenzamos a girar. Entonces limitemos nuestra exposición a los medios de comunicación, tan solo lo necesario, a la información que tú sabes que es precisa, pero no mires tanta información que te crea un drama energético en tus emociones. Y más bien alimenta tu sistema emocional viendo shows que te gustan, sintoniza en Gaia, en cosas en YouTube, donde hay fuentes de información que son alegres y edificantes. Gasta tiempo con tus amigos hablando, conversaciones bonitas, que a veces no tenemos el tiempo de hacerlas. Escucha la música y haz todo tipo de actividad que tú encuentres inspiracional. Y a nivel mental, leer, aprender. Hay tantas cosas online, muchas universidades están ofreciendo programas gratis para que la gente haga cursos y todo este tipo de cosas. Y de hecho, tú tienes el tiempo de hacerlo mientras estás en casa. Es una oportunidad maravillosa para aprender lo que quieres aprender. Cosas que quizás no has hecho antes. Y desde una perspectiva espiritual es un tiempo maravilloso para meditar o para hacer cosas que te ayudan a sentirte centrado. Y es un tiempo para todos nosotros para que desarrollemos una autoconciencia y para que nos apoyemos a nosotros mismos en este desarrollo. Mientras cada uno pasa por esta experiencia, todos tendremos momentos en que nos sentiremos desequilibrados o asustados o deprimidos o retados de manera diferentes. Tenemos que estar autoconscientes y mirar lo que está sucediendo en nuestro estado mental y emocional y saber cómo lidiar con esto para que no nos noquee, para que no nos golpee. Es algo tan importante mantenerte centrado y equilibrado y no estar ahí girando y revoloteando en el drama. Y lo que vamos a aprender mientras atravesamos por esto es cómo aprender a ser unos maestros a través de esto. Ahora, alíñate con principios muy elevados. Paz. Hay una paz que sobrepasa la comprensión y que está disponible a cada uno de nosotros. Y cuando tú pones tus pies sobre el barro de la tierra y hables tu alma a recibir esa energía, tú sentirás que llega a tu cuerpo. Es una experiencia tangible, tridimensional. Este es un momento para que encarnes esa paz y que dejes por fuera cualquier cosa que tiende a sacarte del equilibrio. Y debes ser compasivo contigo mismo, especialmente cuando te molesta algo, te perturba, date cuenta de eso y velo por lo que es. No hay necesidad de te culpes por eso o que te juzgue. Mírate a ti mismo con la misma compasión que le darías a otra persona. Y cuando ves a alguien en un estado que no es el ideal, trata de estar con ellos de una manera compasiva y dales la oportunidad de centrarse en ellos mismos. Entonces es una oportunidad maravillosa para practicar estas cosas. Quiero hablar por un momento sobre ser
tener empatía. Y yo sé que la mayoría de los que están escuchando esto son personas que están interesadas en nueva información y la conciencia en evolución que hablamos con Kryon. Entonces, de hecho, tenemos empatía, tenemos la empatía para sentir de una manera transpersonal y estamos conscientes del campo que hay a nuestro alrededor. Sentimos los pensamientos y los sentimientos de las personas alrededor. Imagínate lo que sucede en la pandemia, que tantas personas entran a esto del miedo y el drama y todo lo que se propaga, todo lo negativo, y eso genera tanto miedo en el campo global de la conciencia. Y si no te das cuenta, si no estás consciente de lo que estás viviendo, podrías encontrarte arrastrado por esa sopa de drama. Entonces, somos muy sensitivos a eso y necesitamos comprenderlo y necesitamos pararnos a la luz de nuestro propio conocimiento, y tienes que darte a ti mismo lo que sea que necesites para sostener el equilibrio o para restablecerlo si lo has perdido. Y una de las cosas, hablando con la gente de mi círculo de sanación, la gente está sintiendo como una fatiga, un síntoma físico, como es una experiencia de la energía para tratar de sostener el equilibrio. No te juzgues por eso. Si estás cansado, ve y descansa, medita, lo que sea que necesites para revitalizarte. No pienses que la fatiga es por algo que estás haciendo mal. Es simplemente porque estás haciendo algo bien. Eres un trabajador de la luz y al hacer este trabajo vas a sentirte fatigado de vez en cuando. Recuerda, la conciencia es clave de todo. Me encanta Greg Braden, que dice que fuimos hechos para estos tiempos, y la humanidad ha venido diciendo: oh, Kryon, esto no está sucediendo rápidamente, tenemos que lograr que la conciencia cambie rápidamente. Bueno, yo creo que ahora el cambio está llegando. Este es el tiempo para el cual nacimos, y entonces, tal como ustedes han estado aprendiendo y practicando cosas de la conciencia en los meses y décadas que han pasado, esta es la oportunidad para poner en práctica todo lo que has aprendido y sostener tu equilibrio. Si eres un faro de luz, vas a estar ahí y a brillar tu luz. Tu conciencia es clave para rearmonizarte a ti mismo y para permitirte la oportunidad de ser un faro de luz. Entonces, debes hacer un repropósito en esta pandemia para reciclar y hacerte mucho más consciente de todo lo que hay en el planeta. Es un momento para reformular un poquito nuestros propósitos. Pregúntate a ti mismo: ¿cómo estás viviendo? ¿Eres sabio y estás bien informado? ¿Estás viviendo en paz, equilibrado, en un espacio de compasión? ¿Estás viviendo sin miedo y en un espacio lleno de amor? Si no es así, entonces necesitas nutrirte a ti mismo para adentrarte en esa arena. Realmente es una prueba de maestría para todos nosotros, y utilicémosla para eso. Y este es mi mensaje. Ustedes lo tienen. Tú sabes que tú naciste para pasar por tiempos como estos y para sostener la maestría y la luz que tienes dentro de ti. En la siguiente parte de nuestra charla vamos a hablar un poquito más esotéricamente de esto. No es tan tridimensional y científica como la primera parte, pero vamos a entrar en la parte esotérica de los cambios de energía y las cosas que están sucediendo. Pero ahora hagamos un receso antes de entrar a la parte 2 y vayamos y veamos cómo está Lee. Lee le va muy bien. Yo estoy emocionado con todo esto. Eres un presentador maestro. Quiero recibir lecciones de ti. Lo que estás diciendo es tanto de lo que enseñamos y tiene todo el sentido común. Si has escuchado las canalizaciones de Kryon recientemente, las que dimos en Toronto, ese es el tema. Y quiero agradecerte por esto. Tiene tanto sentido el hecho de no sobrereaccionar por todos los hechos. Gracias, muchas gracias por esto. ¿Puedo hablarte o preguntarte de una o dos cositas que estoy escuchando y que estoy pensando? Por supuesto. Bueno, uno de los problemas que hemos mencionado en los seminarios y que incluso Kryon ha mencionado es que estamos recibiendo la información de los medios de comunicación. Estamos 24/7 recibiendo la historia, pero solo estamos recibiendo una parte de la historia. Casi no nos dan la información
relacionada. Solo nos dicen que estamos perdiendo trabajadores de la salud porque adquieren el virus y se enferman. Estamos perdiendo también policías que van a casa enfermos y después se mueven a otra historia y preguntan, bueno, ¿cuántos has perdido y cuántos has perdido? Y terminas el segmento de los medios de comunicación, pero no están equipados para darte el resto de la historia. No sé si es culpa de los medios o es una falla o es que así fue diseñado desde el comienzo con las noticias y ahora de repente es importante que también te den el resto de las noticias y el resto es esto. Para mí, están perdiendo trabajadores de la salud y policías y van a sus casas, pero no están muriendo, se enferman, van a casa, pasan por la enfermedad, se recobran y regresan a los hospitales inmunes. ¿Estoy incorrecto? No, eso es así. Y estás tocando unos puntos muy importantes, Lee. Con todo respeto, hay personas que están viviendo una experiencia muy difícil en el sentido que sí, hay personas muriendo y hay personas cuyas vidas están perdiéndose a medida que esta infección se esparce por el mundo. Entonces hay familias que tienen el episodio de dolor y aflicción. Es la experiencia de perder a alguien que es tan querido para nosotros. Pero no debemos ser insensitivos a esta experiencia. Tenemos que ser muy cautelosos cuando hablamos de esto, porque lo último que quieres hacer es herir a alguien que está en este espacio de dolor en este momento. Pero la gran mayoría de las personas que sí adquieren esta infección se recuperan y entonces ya sea con una infección menor o una un poquito más moderada con síntomas o incluso los que tienen la infección más seria que requiere que vayan al hospital, la gran mayoría de las personas que adquieren la infección se recobran y cuando se recobran con inmunidad. Entonces hay muchos trabajadores de la salud que han estado expuestos al virus y han desarrollado la neumonía o otros síntomas y en todos los sectores de la vida, en los policías, los bomberos, todas estas personas. El reto con los medios es que tienen que hacer este equilibrio en presentar información auténtica y confiable, pero tienen una tendencia también a dramatizar. Entonces quieren decir la verdad, pero también quieren ese revoloteo de decir eso que sea interesante y que cautive la atención de las personas. Y es comprensible cuando miras que los medios de comunicación se basan en un modelo económico que necesita que los escuchen y que los vean, y entonces hacen lo que tienen que hacer para crear una audiencia. Están presentando información auténtica, pero hay un poquito, demasiado drama, demasiado espectacular. Entonces, no significa que todo sea malo, es parte del modelo, parte del sistema. Pero la verdad es, y esto es lo que realmente es importante, que la mayoría de las personas que adquieren este virus y que desarrollan una infección del virus se recuperan. Y eso es verdadero de los trabajadores de la salud, de los policías, de los que trabajan en emergencias, es verdad de los que trabajan en servicio, como las personas en los supermercados y otras personas que están allá afuera expuestas a la infección. Y entonces tenemos que tener eso en mente. Eso no significa que si tú escucharas que 10,000 personas se recuperan del virus, no tiene el mismo impacto dramático de que 1,000 personas se murieron. Entonces, en el equilibrio, la mayoría de las personas se recuperan para que no sobrereaccionemos. Es importante que tengamos compasión que es tocado por esta enfermedad o que pierde algún miembro de la familia. Es algo terrible bajo cualquier circunstancia y esto no es excepción. Pero la gran mayoría de las personas que adquieren esta información se recuperan, vivirán sanamente y tendrán inmunidad para esta infección. Entonces, comenzaremos a tener estos superhéroes, enfermeras y policías y personas que ahora son inmunes a la infección y pueden estar en el hospital caminando por ahí con muy poquita protección porque son inmunes a la infección. Van a ser los héroes. Están caminando completamente inmunes. Pueden ir a cualquier lugar peligroso y serán inmunes. Quizás eso llegará a las noticias cuando eso suceda. De pronto eso quizás será hasta una película cuando todo esto termine.
También creo que yo lo dije, y Cryon, es que en los reportes de las noticias sería bueno ver reportes de los que se recuperan, no solamente los infectados y los que mueren. No tenemos una columna. No, sí, hay una columna en algunos medios que han comenzado a dar las cifras de los que se recuperan, una pequeñita barra, y de pronto tienen ahí nombres del número de personas que se recuperan. ¡Qué bueno! Lo otro que tenemos que tener en mente es que realmente no sabemos el verdadero tamaño de esto porque las pruebas han sido esporádicas y difíciles. No sabemos realmente qué número de personas han tenido esta infección. Yo creo que hay muchas personas que la han tenido muy suavemente o sin síntomas y son inmunes, pero no las hemos registrado como casos. Eso es lo otro que yo estaba diciendo, es que cuántos de hecho son inmunes naturalmente porque tienen un sistema inmune más fuerte. Esa es otra cosa especial, un reportaje especial que quiero hablar con el doctor Todo Bocaire y hacer otro reportaje sobre esto, sobre el sistema inmune y las personas que no se enferman. Entonces, hagamos una pequeña pausa aquí. Nos tomaremos unos minutos para que extiendan sus piernas o se refresquen. Terminaremos la parte 1 y en unos momentos volveremos a la segunda parte en la que lidiaremos con cosas más esotéricas y la sanación y cómo esto se ata a la historia de la pandemia. Gracias, John. Estoy que veo la parte 2 porque es allí donde Dios prosperó. Entonces todos tómense un receso y comenzaremos la parte 2. Gracias.